El conflicto de los siglos. Como la ley de amor era el fundamento del gobierno de Dios, la dicha de todos los seres creados dependía de su perfecta armonía con los grandes principios de justicia. Dios quiere que todas sus criaturas le rindan un servicio de amor y un homenaje que provenga de la apreciación inteligente de su carácter. No le agrada la sumisión forzosa y da a todos libertad para que le sirvan voluntariamente. El conflicto de los siglos. Adquiérelo ahora en el número de teléfono que está en la pantalla. Muy buenas noches, queridos televidentes. De nuevo nos encontramos ante las cámaras para disponernos a la exposición de un tema que va a ser de mucha bendición para cada uno de nuestros televidentes, amigos que nos ven a través de este canal. El tema de esta noche será: ¿supérate o serás aniquilado? Antes de iniciar este tema de liderazgo, quisiera invitarlos para que juntos oremos para pedir la bendición de nuestro Señor. Amante y bendito Padre, gracias por la bendición que tenemos de ser tus hijos. En este momento, Señor, invocamos tu divina presencia para que nos unjas con tu Santo Espíritu y que las palabras que saldrán de nuestros labios sean purificadas por ti. Sanciona, Señor, cada expresión que se diga en este momento. Cúbrenos con tu manto de justicia, llénanos de tu presencia, lo suplicamos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias, queridos amigos y hermanos. Este tema en gran parte va dirigido a los varones de nuestras iglesias. He tomado en cuenta muchos aspectos que tenemos que considerar para encontrar una verdadera superación y una madurez espiritual que tanto necesitamos dentro del seno de nuestras iglesias. ¿Y cómo podríamos nosotros esta noche analizar cada uno de estos aspectos? Inicialmente quisiera llevarlos al libro de Proverbios. El sabio Salomón nos expresa de una manera contundente algo con el cual quisiera comenzar este tema. Proverbios capítulo 3, versículos 32. Y en ese texto vamos a leer cómo el sabio Salomón expresa lo siguiente: porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. No cabe duda que el Señor, a través del sabio Salomón, dice que Él está con los justos. Y yo leí hace unos años a un gran predicador y dio algunas ilustraciones que se me hicieron muy importantes. Y una de ellas es que preguntaba, ¿cómo puede tú forzar a un hombre a hacer ejercicios de abdominales? Y este predicador decía, pónganle
el control de la televisión en los dedos de los pies. Se oye bastante raro y un poco cómico. Y luego decía, ¿por qué es bueno que haya mujeres astronautas? A mí se me hizo también bastante cómico. Y la respuesta es porque cuando la tripulación se pierde en el espacio, alguien va a preguntar la dirección para reubicarse. Y así termina con otra ilustración que dice, ¿cuál es la diferencia entre los bonos del gobierno y el hombre? Y sarcásticamente, pero tiene mucha sabiduría, este predicador dijo, en que los bonos del gobierno maduran. Saben, queridos amigos y hermanos, estos son algunos de los, diríamos, de chistes que se han desarrollado en torno al hombre. Algunos han sido más sarcásticos que otros, quizás en modo de crítica, en modo de aprendizaje, pero de igual manera, el hombre perdió ese privilegio por el pecado. ¿Cuál es el privilegio que perdió el hombre? El señorío. Y así como este buen humor que se desarrolla sobre todo en las damas, ha sido responsabilidad y culpabilidad de nosotros los hombres. ¿Por qué razón? Porque de acuerdo a lo que hemos visto, y lo podemos leer en el libro de Génesis capítulo 2, versos 19 y 20, con claridad el Señor muestra cómo Jehová, dice, Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Encontramos que esas burlas que mencionamos anteriormente son producto de la inmoralidad que se ha desarrollado desafortunadamente porque el hombre ha perdido su señorío. Ahora le tenemos miedo a algunos animales. Por ejemplo, un hombre le puede tener miedo a un elefante por su estatura, por su corpulencia, pero igual le puede tener miedo a un tigre, a un león, a un leopardo, a diferentes animales. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha pasado? Muchas de estas cosas que estas personas quisieron hacer un buen humor tienen que ver con muchos de nosotros los hombres, lamentablemente. Dice, bonos maduros, en cierto sentido, no deja de ser aplicable a muchos de nosotros. ¿Por qué razón? Porque los hombres no maduran automáticamente a medida que van creciendo. En la mayoría, algunos se quedan enanos espirituales o enanos mentales. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema que está sucediendo en la sociedad? Porque la madurez es medida por la aceptación de responsabilidad y el hombre casi no le gusta la responsabilidad. En el hombre se demuestra la responsabilidad por la mayordomía que Dios le dio al hombre. Y hemos descuidado esta parte de nuestra responsabilidad y nos hemos confiado y quizás nos hemos recostado en los hombros de ciertas personas para poder realizar ciertas cosas.
Y esto se debe a que viene una incapacidad notoria en el hombre por su falta de responsabilidad en enfrentar la vida. Más bien diríamos, hay mucha cobardía. Qué pena. Dios le deja una responsabilidad de guiar, de cuidar y gobernar. Y esta triple responsabilidad en cuanto a la tierra, cada hombre, desde Adán hasta nosotros, ha recibido el mismo encargo. Ustedes y yo, varones, hombres que me escuchan, tenemos la mismísima responsabilidad que tuvo Adán de mantener la madurez. Gracias a Dios que hay hombres como ejemplos que nos muestran en la palabra del Señor una madurez como el ejemplo de Daniel. Daniel, al manejarse en los momentos más difíciles de su vida, lo marcaron como un verdadero hombre, un caballero, un baluarte de la fe, que supo levantar en alto la antorcha de la verdad, donde muchos fracasaron. En los días en que, siendo él un adolescente, ya capturado, ya había alcanzado la madurez en el conocimiento adquirido como niño allá en Israel. Pero déjeme decirle cómo alcanzó la madurez siendo apenas un jovencito. Qué pena decirlo, pero hay muchas personas que llegan a edades avanzadas y nunca encontraron una madurez en su vida. Siguen siendo como niños, arrastrados por cualquier viento, cualquier corriente los arrastra, porque no tienen una seguridad y una confianza en sí mismos. Tienen que depender de las ideas y de los cerebros de otras personas. ¿Por qué? La madurez de Daniel, déjenme decirles, queridos hermanos y amigos, fue un proceso. No fue de la noche a la mañana. Fue un proceso personal de desarrollo en una serie de etapas. ¿Dónde comienza la madurez de un niño? Comienza en el hogar. Si hay raíces bien fundadas en el hogar, seguramente este joven o este hombre no caerá en esta misma situación. En el caso de Daniel, su mentalidad sería seria, disciplinada y espiritual, produjo el fundamento para toda la vida como un hombre de Estado, un hombre especial. Pero ¿por qué era especial? Sabe que en algunos casos muchos hombres tienen la idea, equivocada por cierto, de que el hombre puede ser grande o puede ser importante porque tiene una buena musculatura. Y se pasan horas y horas y días, meses, años en los gimnasios procurando establecer algo que realmente a la apariencia de la humanidad mundana quizás tiene alguna validez, pero dentro del campo espiritual esto vale absolutamente nada, porque usted puede tener la escultura más grande y más hermosa del planeta, pero si usted no usa acertadamente su cerebro y llega a tener una verdadera madurez, eso no sirve absolutamente de nada. La belleza física termina, se acaba, pero los principios eternos de Dios
prevalecen. Y eso es lo que cuenta para el resto de la vida. Daniel, como ejemplo, superó todas las dificultades y asumió tremendas responsabilidades y los cargos que se le dieron como primer ministro. Y todos decimos, qué hombre más ejemplar. Pero saben, no basta con estar en el comentario admirando la historia, eso es bueno. Pero si yo tomo la iniciativa y busco emular a esta gente de Dios para que yo pueda ser un ejemplo en la sociedad y no un títere. A veces hay hombres, lo siento mucho por ser tan duro, que parecen marionetas. Cualquiera los mueve como les da su gana. ¿Por qué? Porque no están fundados en una fe fuerte en el Señor y no quieren madurar, quieren quedarse tal como unas criaturas. Es penoso eso. Ya es tiempo que hombres de Dios maduren, crezcan, se superen y puedan levantar su frente en alto para que nadie los humille y los aniquile. La obra de Dios no ocurre por voluntad del hombre, sino por la voluntad de nuestro Señor. Y la respuesta de Dios a Daniel, para revelarle los secretos conocidos solamente por él. ¿Por qué le reveló esos secretos que solamente conocía el Señor? No fue un premio para Daniel, fue un reconocimiento porque sabía Dios que era un hombre absolutamente responsable para lidiar con este tipo de situaciones. El mismo apóstol Pablo nos lo muestra en Filipenses capítulo 2, verso 13. El apóstol Pablo nos expresa algo muy valioso. Dice la palabra de Dios, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Sabe que era la voluntad de Dios cederle a Daniel todos los secretos. Pero yo quiero recordarle, los hombres que deciden madurar, maduran. Y el que no se va a quedar hecho un guiñapo, tirado como cualquier cosa. Usted lo decide. La vida se vive en niveles y se va alcanzando paso a paso en etapas. Por esto es que los pasos de un hombre justo son ordenados por el Señor. ¿Por qué hay hombres que nunca maduran? Y como ya dije, son como marionetas. Déjeme decirle algo. Todo radica en el carácter. Todo radica en el carácter. Y aparte de esto, tenemos que reconocer que los niveles no son únicamente verticales. Por ejemplo, en un ejército hay diferentes rangos, pero todos marchan en el mismo campo, en el mismo terreno, porque cada uno en su rango alcanzó la madurez. Esa es la diferencia. Cada uno en su rango alcanza la madurez, pero todos caminan, corren, se entrenan y en el mismo campo de entrenamiento. Así, de igual manera, los hijos de Dios, aunque tenemos diferentes cargos en el servicio de Dios, debemos marchar juntos, unidos, bajo la bandera del gran capitán
Cristo Jesús. Y les recuerdo, hermanos queridos, la madurez no llega con la edad, sino que comienza con la aceptación de responsabilidad. Hay jóvenes que se destacan y quiero felicitar a aquellos jóvenes, aquellos varones valientes que se han destacado en la sociedad, que se han preparado, que han ido a la universidad, que se han educado. Felicitaciones para estos jóvenes. El primer paso en la madurez espiritual es aceptar la responsabilidad por nuestros propios pecados y por fe aceptar el perdón de Dios. Los hombres de Dios son exhortados a madurar en la fe mediante un proceso que lo va guiando únicamente el Señor. Y la verdadera madurez comienza con la fe y culmina en la caridad, que es la completa expresión del amor de Dios. La carta segunda del apóstol Pedro, leamos en el capítulo 1, versos 5 al 7. Vemos algo muy importante. Dice el apóstol Pedro: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, quisiera el 6, el conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Ese es el verdadero sentido de responsabilidad y de madurez. La falta de esto es evidencia que una persona es espiritualmente inmadura. Qué pena que tengamos que decir esto, tan quizás suene tan duro. La muerte en la cruz de nuestro Señor Jesucristo por los pecados de la humanidad fue la expresión de la más grande madurez jamás conocida por el hombre. No hay otra expresión más grande que la muerte de Cristo por cada uno de nosotros, por ustedes y por mí. Una cosa es aceptar responsabilidad por uno mismo y otra es aceptar responsabilidad por los demás. Déjeme decirle algo. Tenemos un cerebro por persona y Dios no nos dio un cerebro por familia, ni por iglesia, ni por nación. Cada uno lleva un cerebro al cual tiene que usar para madurar y crecer, sobre todo en las cosas espirituales. Recordemos que la obra de Dios no es un estilo de vida de riqueza y fama, ni es el propósito de remendar las fallas de los que no quieren nada con Dios. Hay gente que realmente se niega a aceptar al Señor. Rotundamente se convierten en enemigos del Señor, aunque tengan apariencia de justicia y de piedad. Y mucha gente dice: yo no le hago nada mal a nadie. Ser moralmente bueno no es ser un buen cristiano. Y mucha gente quisiera, sobre todo marcado el varón, que la palabra de Dios fuera como una banda adhesiva que puede curar la herida del pecado, y eso es falso. Hay una diferencia entre la renovación y el avivamiento. Algunos deciden elegir vivir por debajo de su potencial porque les da miedo, tienen terror.
Y para poder prosperar hay que madurar, porque la prosperidad es la sucesión ordenada de resultados de una vida vivida en rectitud de la mano del Señor. Y muchos hombres tratan de vivir una vida espiritualmente madura, y eso es bueno. Lo único que han olvidado, el primer paso. ¿Cuál es el primer paso? Al final vamos a decir ese paso. No podemos ejercitar la fe en Cristo sin primero sentir pena por nuestros pecados. Si no, vamos a buscar satisfacernos a nosotros mismos y nuestras necesidades, y lo demás que esperen. En el libro de Salmos encontramos en el capítulo 1, Salmos 1, 2 y 3, lo que tiene que ver con esto que estamos hablando. Dice la palabra de Dios: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Por qué hay personas que nunca prosperan? Incluso escucho muy frecuente estas expresiones: yo como soy muy pobre, y bueno, yo soy humilde, yo soy muy pobre, y así nacimos. Bueno, es que como nosotros, mis padres, éramos muy pobres, y repiten tantas cosas negativas en su vida. Pero Dios quiere que ustedes y yo seamos prosperados en todas las cosas. No, Dios quiere que seamos cabeza, no cola. Y muchos hombres se quedan siendo cola. ¿Por qué? Teniendo a un Dios todopoderoso, un Dios rico en amor y en todas las cosas que uno quiera. Solamente tenemos que caminar de la mano del Señor. Algunos es porque están preocupados egoístamente en sí mismos y en sus prioridades. Pregunto, ¿cuáles son sus prioridades? ¿Está preocupado en su salvación? ¿O quiere usted saber en esta noche cuáles son los pasos para crecer y madurar? Primero yo diría, dejar las obras de la carne. Sabe que Satanás no tiene el poder para hacernos pecar. Nosotros le cedemos nuestra voluntad y por eso caemos en el pecado. Y después queremos echarle las culpas a toda la gente y dice, no, es que Satanás me hizo esto, es que Satanás esto. Y comenzamos a hacer comentarios que no tienen sentido. La decisión de hacer el pecado o no hacerlo descansa en nosotros mismos. Nosotros tenemos la decisión para esto y para todo. Por lo que antes de enfrentarnos inexorablemente a Satanás, tenemos que enfrentarnos a nosotros mismos. Recuerden que lo que se somete crece fuerte. Lo que se resiste crece débil. Usted decide si ser fuerte o ser un hombre débil, inmaduro, como un guiñapo. Tercero, debemos morir a la carne y al yo. No podemos madurar si no hemos muerto a la carne. Por supuesto que este método hay dolor y tiene que haber un arrepentimiento genuino. Pero hay que morir diariamente a la carne. El morir requiere una decisión seria, una decisión de fe.
porque hay un conflicto entre la carne y el espíritu, y generalmente nos vamos por la carne, lamentablemente. Y ahí tenemos las adicciones, los vicios, y estamos peleando por nuestros propios hábitos, malos hábitos. Por eso tenemos que confesar con seriedad al Señor nuestras faltas, nuestras adicciones, nuestros pecados, pero haciendo un compromiso total, y esto sí tiene valor. De lo contrario, sería una bagatela nomás. Recordemos que la tibieza es una mezcla de caliente y frío, y la iglesia tibia será vomitada, dice el Señor. Por cuanto si no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Niégate a crecer y serás vomitado. No olvides. Porque hay tantas personas que siguen la vida. Usted lo ve. En el 2018 saludó a una persona. En el 2020 lo ve exactamente lo mismo. ¿Sabe por qué no hay superación y la persona no madura? Dijo alguien, tú serás el mismo en 5 años o serás diferente, depende de 2 cosas. De los libros que estén en tus manos y leas y los atesores, buenos libros por cierto, comenzando por la palabra de Dios, y de las personas con quien te relaciones. Esa es la verdad. Hacer lo correcto no siempre nos transforma en una persona popular, y ser popular no siempre nos hace una persona correcta. Eso es moral nomás. Pero el cristianismo no es eso. El cristianismo es más allá de lo moral. Jesús no fue popular, Él fue justo. Hoy tampoco es popular, excepto entre los justos, porque la verdadera justicia se origina en el Calvario, en la muerte expiatoria por Jesús. Y tiene que haber un arrepentimiento como punto fundamental entre la rebelión y la reconciliación. Nosotros somos rebeldes por naturaleza, pero el Señor quiere reconciliarnos. Hay una línea divisoria en el cristianismo, y es reconocer al que murió en la cruz por ti y por mí, el que dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. La Biblia no dice no hay condenación con punto final. El requisito para vivir sin condenación es vivir y caminar en el Espíritu. De otra manera es un fracaso. Quisiera que consideráramos el texto del apóstol Pablo escribiéndole a la iglesia en Romanos, capítulo 8, versículo 1. Veamos qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que andan conforme a la carne, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8:1. El apóstol Pablo contó todas las cosas como pérdida para poder ganar con Cristo. ¿Está dispuesto usted que me está viendo a tirar todas las cosas como pérdida? Y usted se preguntará, ¿cómo es posible que yo me deshaga de muchas cosas? Queridos, tenemos que... Dice que el apóstol Pablo contó todas las cosas como una pérdida por ganar la salvación en Cristo Jesús. Y en la parábola de los talentos se muestra la ganancia cuando negociamos con el Señor y no somos perezosos, haraganes,
e indolentes. Un hombre para que madure no tiene que ser holgazán, ni estar ahí solamente atenido a que todo le pueden servir. Para poder ganar, cambiamos lo poco o nada por lo mucho. Pero tenemos que llevar con humildad nuestros pecados al Calvario y cambiarlos por la justicia perfecta de Jesús. Traiga sus ideas y motivaciones y metas a la cruz y cámbielas por el único plan para el cual Dios lo creó a usted y que solo Él puede llevar a cabo, nadie más, solamente el Señor. Claro, pero morir no es fácil. La rendición no viene naturalmente. La humildad es dura para nuestro orgullo. Ah, cómo somos orgullosos. Tire todo ese orgullo a la basura, que de lo contrario, muy difícil será la salvación. No es divertido perdernos a nosotros mismos ni reconocer que no sabemos absolutamente nada. Pero esto es mejor que transar. El ejemplo lo tenemos claro. La nación de Israel transó con la lujuria cuando Jehová los traía a la tierra prometida. Los pies caminaban hacia Canaán, pero sus corazones y sus mentes habían quedado en Egipto. Algunas veces pasa así. Muchas veces la gente está dentro del santuario escuchando la palabra de Dios. Su cuerpo presente, pero su mente está en Egipto. Cuidado, hermano, no nos engañemos, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Las debilidades de las vidas de estas personas se originó en la dureza de sus corazones. Sabe que este pueblo, igual que ustedes y yo, tenían 6 cualidades. Quiero considerar algunas de ellas. Tenían indisposición a enfrentar las pruebas. Pensaban que todo era un camino de rosas. Incapacidad para autodisciplina, no les importaba la disciplina. Querían vivir una vida de antojo, una vida de libertinaje, haciendo su propia voluntad y no la voluntad de Dios. Y luego hacían resistencia a la reprensión y corrección cuando Moisés los quería corregir. Negativa a enfrentar la realidad. Y lo peor de todo era esto. Tenían aceptación a los estándares del mundo que los rodeaba, pero no les importaba la línea perfecta de Dios en el cual quería guiarlos. Por último, tenían deseo de gratificar su carne. Penosamente. Y por consecuencia de esto, de toda la nación de Israel que salió de Egipto, dice la palabra que salieron 600,000, no contando las mujeres y los niños. Penosamente, solo 2 hombres tuvieron la fe de Jesús, no la fe en Jesús, es bueno, pero la fe de Jesús para entrar en la ciudad de Canaán. Josué y Caleb, hombres de altos quilates espirituales, que no tuvieron miedo a la adversidad, que fueron baluartes en la obra perfecta del Señor. Se enfrentaron a la opinión mayoritaria del pueblo y no fue fácil. Lucharon, pero se mantuvieron firmes en su posición y fieles a su cometido. Josué y Caleb, y eran jóvenes, muchachos jovencitos. ¿Cómo está tu vida, joven? ¿Te pareces a Josué y Caleb? ¿O eres de esos muchachos así? Es bueno,
que vive en Alá y se va. Una generación entera se perdió en el desierto. ¡Qué pena! Y solo Josué y Caleb sobrevivieron y heredaron la tierra y guiaron a una nueva generación a la Canaán. Eran hombres de infatigable fortaleza, incansables en el esfuerzo, incesantes en la búsqueda de la promesa de Dios. Y Dios cumplió su promesa y ellos entraron con una nueva generación a la tierra prometida. Recordemos, quisiera que buscáramos en Daniel 11:32. Daniel nos da un consejo muy sensato, muy sabio. Dice, con lisonja seducirá con lisonja seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Daniel profetizó eso, que el pueblo que conoce a su Dios será fuerte y hará proeza. ¿Sabe que el hombre no puede ser fuerte de no ser que una su vida totalmente a la gracia divina? No. Cuando la gente a su alrededor quiera tomar el camino fácil, ¿cuál es su postura? ¿Está dispuesto a ser diferente? Nosotros como cristianos tenemos que atrevernos a ser totalmente diferentes en todos los aspectos de la vida. Muchos se encuentran luchando contra la carne y tratando de morir al diablo. Eso no es correcto. Usted no puede librarse de las obras de la carne, luchando contra Satanás solo. No lo haga, eso no sirve. Sino reconociéndose a usted mismo muerto al pecado. Esa es la manera correcta. Tenemos que morir al yo y morir al pecado. ¿En algún momento usted ha pasado por la angustia de tener que reconocer que se ha equivocado? Yo creo que todos hemos pasado eso. Pero hay noticias buenas. Tenemos a un Dios que permite que vayamos a aguas profundas, pero no para aniquilarnos y destruirnos, sino para mostrar su amor, su bondad y para tomarnos de la mano y decirnos, tú eres mi hijo y yo te redimí. ¿Qué ocurrió en la vida de Pablo cuando se arrepintió de su pecado? Pablo llegó a ser un hombre con una madurez extraordinaria, un hombre de fe, un hombre de carácter, que no se doblegaba ante las circunstancias, no le tenía temor a los reyes, a las personas de posiciones altas. Yo pregunto, ¿qué es más fácil para ti? ¿Morir a la carne o resistir al diablo? Hay una expresión bíblica que dice, resistir al diablo y de vosotros huirá. Lo malo es que nosotros hacemos la resistencia humana, pero en nosotros no hay absolutamente nada bueno. Solamente hay algo que nosotros tenemos que creer y asegurarnos que esto es una verdad en nuestras vidas. ¿Creces y maduras o te estancas y te putrefactas? ¿Sabe por qué se le llama mar muerto a un mar que está en el Medio Oriente? Porque ese mar tiene entradas de agua, pero no tiene salidas de ninguna naturaleza. Llega el momento
que más en unas temporadas que en otras se vuelve tan maloliente el agua. En algunos casos la usan para medicina y hace bien, hay un barro abajo, pero es tan sucia el agua, está llena, está putrefacta el agua. Todo es un lodo. No hay agua cristalina, hermosa, y mucho menos para consumirla potable. ¿Por qué razón? Por eso se llama mar muerto. Pregunto, ¿tú quieres ser como el mar muerto? ¿O como un agua cristalina para llevar salvación a otros? ¿Te has estancado en tu vida? ¿No tienes salida para ningún lado? ¿Tu vida se ha atormentado tanto? ¿Estás abrumado por circunstancias? ¿Porque te equivocaste? ¿Porque sientes que te has quedado enano espiritual o fisiológicamente así? El llamado de Dios en esta noche es al crecimiento de cada uno de nosotros los hombres, para que retomemos lo que hemos perdido. Hemos perdido mucho, mucha masculinidad. Es vergonzoso ver a tanto hombre en los vicios, destruyendo ese cuerpo que le corresponde al Señor, tomando una alimentación que no es apropiada, llevando una vida miserable de perdición, cuando que el plan de Dios era que nosotros los hombres, los varones, pudiéramos ser los sacerdotes del hogar. Y es muy penoso pensar en esto. Me siento muy preocupado al dirigirme a ustedes y decir esto. Pero yo quisiera que también ustedes, varones, tuvieran las mismas preocupaciones. Esto va para toda la gente, pero más para los varones. Madura, crece o serás aniquilado. Te van a pisotear como la gente quiera. Pero la gente no tiene la culpa, la tienes tú. Porque permites cosas que Dios no quiere. Nosotros somos hijos de Dios, hijos del gran Rey del universo, que lo tiene todo, que es rico en amor y en cosas materiales. Todo lo tiene el Señor. ¿Por qué tenemos que andar como huérfanos mendigando cosas que no corresponden? Si somos hijos del Rey, no tiene sentido. Cuando usted le dice a una persona, ¿usted es cristiano? Sí, yo soy hijo de Dios. Oh, pero yo te veo como que no eres hijo de Dios, no pareces. Tu forma de vestir, tu apariencia no me dice que eres hijo de Dios. Tu forma de comer, tu forma de conducirte. ¿Cómo estás representando a Dios? Tú no eres hijo de Dios. Pero yo tengo buenas noticias esta noche. Tú puedes tener ideas brillantes, pero si no son realizables, no te llevarán a ninguna parte. De nada sirve que estés soñando y soñando solamente te quedará. Porque quizás tú dices, ya he fracasado muchas veces, ya me siento abrumado, no sé qué hacer, no sé qué rumbo tomar en la vida. Pero fracasar es la oportunidad de comenzar de nuevo, más inteligente, eso sí. Si fracasaste una vez, eso no quiere decir que ya se terminó. Inténtalo de nuevo, con la ayuda y de la mano del Señor.
pero con inteligencia. Porque toda gloria proviene de la osadía de comenzar. Si no comienzas, nunca vas a lograr absolutamente nada. Y para lograr la madurez y el éxito, una persona que es exitosa simplemente ha formado el hábito de hacer cosas que la gente sin éxito no haría. Tenemos que ser sobresalientes, extraordinarios, salir de lo ordinario a lo extraordinario y no seguir cargando años, sumando años a nuestra vida, pero siendo hombres inmaduros, sin crecimiento para nada. No hay prosperidad, no hay éxito. Si tú quieres prosperar, yo diría, deberíamos emprender el rumbo sobre nuevos caminos antes de transitar los caminos gastados del éxito aceptado. Algunas veces la persona se conforma, es conformista. Qué pena ver a hombres que se conforman con poco. Es penoso. Un hombre que debe ser convencido a actuar antes que actúe no es un hombre de acción. Dios quiere que nosotros no solamente seamos intelectuales espirituales. Él quiere que tomemos acción y que seamos ejemplo en la sociedad, en el trabajo, en la escuela, en la iglesia, en el vecindario. Donde quiera que nuestra vida sea desarrollada, tenemos que ser ejemplo en todo el sentido de la palabra. Y usted va a decir, ¿cómo yo puedo lograr estas metas? Déjeme decirle que todas las metas que usted se proponga las puede realizar, pero únicamente las va a realizar si no está pensando en el fracaso, en que falló. Ya lo intenté tantas veces, pero he fracasado. Únase, tómese de la mano del Señor. Camine con el Señor, entréguele toda su vida al Señor y Él va a guiar sus pasos. No camine a los tumbos, ni con sus propias ideas, con sus propios criterios, con su propio orgullo, con su propia vanidad. Deje todo eso, como dijo el apóstol Pablo. Todo lo tengo por pérdida para ganar a Cristo. Si usted ha fallado 1 y 1000 veces, como yo, fallar, dice un pensador, es prepararse. Fallar en prepararse es porque fallamos al final, porque no nos hemos preparado. Fallar en prepararse es prepararse para fallar. Pero ahora con el consejo que hemos tenido en esta noche, y lo repito, tenemos que pedirle al Señor que nos dirija nuestra vida y que nos conduzca a sendas de justicia por amor al Señor. Madura, crece o serás aniquilado. Muchas gracias. El conflicto de los siglos, como la ley de amor, era el fundamento del gobierno de Dios. La dicha de todos los seres creados dependía de su perfecta armonía con los grandes principios de justicia. Dios quiere que todas sus criaturas le rindan un servicio de amor y un homenaje que provenga de la apreciación inteligente de su carácter. No le agrada la sumisión forzosa
y da a todos libertad para que le sirvan voluntariamente. El conflicto de los siglos. Adquiérelo ahora en el número de teléfono que está en la pantalla.